Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Es una continuación de la parte de la representación de funciones como serie. ¿Ok? Esto fue lo último que nosotros vimos en la clase anterior. Y tenemos que retomar esta parte. Nada mejor que tomar un ejemplo para visualizar cómo se resuelve esto. Vamos a suponer que a mí me dice un problema encontrar una representación como serie de potencias para la función f de x igual al arco tangente de x. Es decir, esta es la función a la cual yo le debo encontrar su desarrollo en serie. Al finalizar la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre la temática específica que va para la prueba de esta semana. Recuerden que esta semana nosotros tenemos pendiente el primer parcial. Ya las notas calificadas del taller, del primer taller que realizamos, están en el portal. Ya se pueden revisar. Resulta que cuando yo tengo esta función que está aquí, que yo digo que f de x es igual al arcotangente de x, nosotros pudiéramos buscar en las tablas de integrales para que nos diéramos cuenta de algo. Déjenme buscar las tablas de integrales, a ver si las cargo por acá. No, aquí no están. Aquí están las tablas de derivada, tablas de integrales. Vamos a ver estas que están aquí. No es la misma que yo les había dado la última vez, pero estas nos sirven a nosotros. Vamos a buscarla aquí. Y voy a copiar precisamente esta que tengo acá. Y me la voy a llevar para acá. Resulta que esto es una fórmula que está en las tablas. Por supuesto que esto puede variar, ¿no? Porque si yo a esto lo adapto a la función que yo tengo acá, yo tendría que escribir la integral, ¿cierto? Tal cual como dice acá, 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Cuando aquí dice u, es porque yo estoy considerando x. Y si yo derivo x, eso es 1. Y este es u al cuadrado que yo lo coloco como x cuadrado. Y esto es igual aquí al arco tangente de x más la constante de integración. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque resulta que el arcotangente que yo tengo acá es este arcotangente que yo tengo acá. Quiere decir que este arcotangente, no nos preocupemos por la constante. Este arcotangente que yo tengo acá
es este que está acá, que es la función. ¿Qué indica esto? Que el arco tangente de x, yo lo puedo escribir como la integral entre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Pero eso lo puedo escribir como la integral de esto que está acá. Nosotros lo vimos en la clase pasada. Y esto tiene un desarrollo en serie, que era 1 menos x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 6 más puntos suspensivos. Yo cierro porque eso termina en infinito y coloco el diferencial de x. Es decir, que esto que está aquí encerrado en esta nubecita verde, su representación en serie es esto que está acá. Lo único que está extra aquí es la integral con el diferencial. Por supuesto que yo a todo eso, yo le tendría que sumar la constante de integración. Pero si yo vuelvo a escribir aquí el arco tangente de x igual, y yo integro esto, cuando yo integro esto, a mí me quedaría que la integral de 1 es x, que la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3, que la integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5, que la integral de x a la 6 es x a la 7 sobre 7. A eso yo le sumo la constante de integración más los puntos suspensivos. Observen que esta constante es la constante que se obtiene al sacar la integral de esta expresión. Si, por ejemplo, ahora nosotros decimos, para determinar el valor de C, que yo no lo conozco, yo considero que X es igual a 0, es una consideración que yo hago. Yo no sé cuánto vale C, que es este. Pero si yo hago X igual a 0, en esta expresión, resulta que todo esto se hace 0. Y lo único que me queda a mí es C. Es decir, que el arco tangente de 0, porque estoy cambiando el X por 0, es igual. Esto es 0, esto es 0, y todo lo demás es 0. Es decir, que me queda C. ¿Cierto? Pero al cotangente de 0, si C vale el arcotangente de 0, eso implica que C es igual a 0. Por tanto, nosotros podemos concluir de que el arco tangente de X, o si ustedes prefieren, tangente a la menos 1 de X, que es como aparecen en algunos textos, es igual a X menos X a la 3 sobre 3 más X a la 5 sobre 5 menos X a la 7 sobre 7 más puntos suspensivos. Y eso lo puedo escribir yo también como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, para que me dé la alternabilidad de los signos de esta expresión, multiplicado por x elevado a la 2n más 1, que me va a generar a mí los exponentes. Porque si n vale 0, me queda x1. Si n vale 1, me queda el 3. Si n vale 2, me queda el 5. Y así sucesivamente. Y todo esto dividido como 2n más 1. Quiere decir que finalmente el arco tangente de x tiene esta representación. La primera parte es el desarrollo en serie y esta es la serie con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta parte de los desarrollos en serie para funciones es como quien dice la última parte de esta unidad. Esta parte de los desarrollos en serie para funciones no va para la prueba.
Yo se los voy a colocar a ustedes como un taller. Preguntas al respecto. Es decir, que para la prueba que nosotros vamos a tener, va a ir todos los desarrollos en serie, las series alternantes, hasta la parte de las series de potencia donde ustedes tienen que determinar los intervalos y los radios de convergencia. Después de eso, que son las representaciones de funciones como series, la derivación e integración de series y lo que estamos viendo hoy, eso va a ir para otro taller. No se los voy a colocar en la prueba porque quedaría muy sobrecargado. ¿Estamos claros con esto para los que están presentes hoy? Sí, profe. Sí, miren, yo les iba a decir de que yo tengo que pasar asistencia porque es un reglamento que nos exigió la U. Entonces, los que están presentes ya saben que son los que van a tener asistencia. Los que no, no sé cómo iré a hacer, pero tengo que pasar la asistencia porque es una reglamentación de la universidad, para que lo sepan. Bueno, vamos a continuar. Vamos a suponer que yo tengo ahora otro estilo de ejercicio. ¿Ok? Voy a tomar otra hoja acá. Y yo coloco por acá ejemplo. Y yo les digo a ustedes, evaluar la integral de 1 dividido entre 1 más x al cuadrado, perdón, x a la 7, diferencial de x, como serie de potencias. ¿Ok? Yo coloco por acá solución. Y vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer con esta expresión. Resulta que esto que está aquí, yo lo escribo aquí. Pero esto que está acá yo lo tengo que reescribir como 1 sobre 1, y pongan mucha atención, menos x elevado a la 7. ¿Por qué? Si yo quito los paréntesis, este menos con este menos me queda más. Y toda esta expresión, de acuerdo a las primeras clases que nosotros vimos de esta representación en serie, no es nada más que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De este término que yo tengo acá, que es menos x elevado a la 7 elevado a la n. Fíjense que si yo digo que n es igual a 0 y lo sustituyo aquí, cualquier expresión elevada a la 0 me da 1, que es el término a que aparece aquí. Si yo digo que n es igual a 1, al sustituir 1 acá me queda menos x elevado a la 7 y me da el desarrollo de esa expresión. Es como si yo les dijera a ustedes que esta expresión que está aquí yo la puedo reescribir desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n para que me dé la alternabilidad multiplicado por x elevado a la 7n. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué aquí no escribe el 7? No, porque aquí lo que voy es a considerar de que me aparezca el más y el menos. Entonces observen que si n es igual a 0, menos 1 a la 0 es 1. 7 por 0 es 0. Y x a la 0, eso me da 1. Si n es igual a 1, menos 1 a la 1 es negativo. 7 por n, que es 1, me queda x elevado a la 7. Si n es igual a 2, esto queda positivo. Y me queda x elevado a la 7 por 2 es 14. Después me queda este más, este menos, este más,
este es menos, y así sucesivamente los términos del desarrollo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estoy estableciendo primero esto. Si uno quiere comprobar esto, uno se va aquí y dice, me voy a análisis, voy a calcular la suma, la expresión que tengo yo en esta terminología es menos 1 y yo lo voy a elevar a la n. Pero todo eso lo tengo que multiplicar. Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir x. Pero el x está elevado a 7. Ahora, como esto que está aquí es el desarrollo de la serie, mi variable aquí va a ser n. Y yo voy a variar desde 1 hasta infinito y le digo aceptar. Indudablemente que esto me va a dar una serie divergente. Fíjense, ¿no? Que me está dando de que esa expresión es divergente. No me está dando la suma en total. Lo que me está diciendo es que esta serie que tengo yo aquí es una serie divergente. Ah, pero yo necesito ver es el desarrollo. Bueno, yo puedo calcular la serie. Yo voy a volver a escribir la expresión. Abro un paréntesis y digo menos 1. Esto lo voy a elevar a la n. Y lo voy a multiplicar, y abro otro paréntesis, por x. Y esta x que está aquí está elevada. Ah, me faltó el 7n. El 7 multiplicado por el n. La variable es n. Y lo voy a hacer desde 0 hasta 8 para que ustedes vean los términos. ¿Qué me hizo aquí? Ah, le coloqué mal aquí. Aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué en esta expresión. Porque me está dando otra cosa. Vamos a volverlo a escribir. Análisis. Le voy a calcular la suma. Dijimos que esto es menos 1. Y el menos 1 está elevado a la n. Esto lo voy a multiplicar. Y voy a abrir otro paréntesis y escribo 7. Perdón, x. Y todo esto elevado a la 7 que multiplica a n. Pero para que no haya problema, este término lo voy a escribir entre paréntesis para que sea la potencia. La variable es n. Aquí me faltó escribir elevado a la n. Perdón. Tengo que hacerlo afuera. Elevado a la n. Ahora sí. Desde n igual 1 hasta infinito. No, lo voy a hacer, por ejemplo, hasta 5, 6. Y le digo aceptar. Y si nosotros vemos, fíjense, aquí tengo los términos del desarrollo. Lo hice desde 1, pero debí haberlo hecho desde 0. Le pongo afuera y aquí tengo los desarrollos en serie. Yo lo voy a recortar y me lo voy a llevar para acá y lo voy a poner aquí. Para que ustedes se den cuenta, lo que pasa es que el programa lo escribe de mayor a menor. Entonces observen, este 1 es este 1. Este x a la 7, este x a la 7. El menos es menos. Ahora me viene más. El x a la 14, el x a la 14. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren conseguir el desarrollo, simplemente lo que tienen es que colocar la instrucción respectiva. Ok. Ah, pero a mí me están diciendo que yo tengo que evaluar la integral. Entonces ahora yo vengo y coloco por acá. Evaluemos la integral. Si yo voy a evaluar la integral, entonces yo digo la integral de 1 sobre 1 más x a la 7 diferencial de x, que es lo que yo tengo aquí al principio, va a ser igual a la integral de la sumatoria
desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 7n. Este término que está acá fue el que nosotros conseguimos aquí, que me dio este desarrollo. ¿Qué salió de este desarrollo en serie que tengo yo aquí? Por supuesto que esto va a ser igual. Voy a colocar la constante de integración primero, no al final, y voy a escribir aquí la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué está haciendo aquí? Bueno, voy a integrar la sumatoria. Y cuando yo integro la sumatoria, el menos 1 elevado a la n queda igual. Pero el x, que es la variable, porque la integral de esto me va a quedar aquí, que esto es x elevado. Aplicando la regla de la potencia en x, me queda que esto es 7n más 1. Y todo esto va a quedar dividido entre 7n más 1. Y por supuesto que esta es la constante de integración. Es como si yo sacara la sumatoria para acá y simplemente yo fuera a integrar x elevado a la 7n. Y como estoy integrando respecto de x, aquí en este, yo le aplico la regla de la potencia. Y al aplicar la regla de la potencia, obtengo esto y esto. Finalmente, me va a quedar que esto va a ser igual a la constante que es esta. Y hago el desarrollo de los primeros términos que yo puedo obtener acá. Si n es igual a 0 en esta expresión, yo obtendría aquí menos 1 a la 0 es 1. Entonces me quedaría más. X, esto es 0, esto es 0, me queda X. Si n es igual a 1, me queda menos. Menos 1, que sería el menos que está acá. Y si escribo aquí menos, me quedaría menos 7 más 6, perdón, menos n igual a 1, me quedaría 7 por 1 es 7 más 1 es 8. Entonces me quedaría aquí menos x a la 8 sobre 8. Si n es igual a 2, esto queda par, positivo. 7 por 2, 14 más 1 es 15. Me quedaría x a la 15 sobre 15. Ahora me toca menos, porque sería 1, 2, 3. Si yo voy a colocar ahora 3, aquí sería 7 por 3, 21, más 1 es 22, x a la 22 sobre 22, más puntos suspensivos. Si nosotros queremos verificar que esto es cierto, recuerden que ustedes simplemente se van aquí a la expresión y van a calcular la suma. Ustedes escriben la expresión como les indiqué ahora. Abren un paréntesis, escriben menos 1, se ponen afuera, elevan a la n, después van a multiplicar, escriben entre paréntesis, van a escribir entonces ahora x, pero el x va a estar elevado, y vuelven a abrir un paréntesis, a las 7n más 1, es decir, 7 que multiplica a n y yo le sumo 1. ¿Cierto? La variable va a ser n, y lo voy a hacer desde n igual 1 hasta 8. Y le digo aceptar. Ah, no, pero es que n, volvemos a hacer n, vamos a hacerlo desde n igual 0. Me voy afuera, le doy control enter, y aquí observamos los términos que obtenimos de esta sumatoria. Si yo le coloco un apóstrofe, déjenme verificar algo aquí, y me pongo al final. No me está dando, tendría que escribirlo a mano. Pero en todo caso, eso lo podemos escribir a mano escribiendo suma. Yo copio esto, me voy aquí, y lo voy a pegar aquí. Esto lo estoy haciendo simplemente para verificar. Observen. Este X, este X.
Este x a la 8, este x a la 8. Este x a la 15, este x a la 15. Este x a la 22, este x a la 22. Y algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y los denominadores? Recuerden que aquí hay una constante. Y aquí lo que se hizo fue que solo se hizo el desarrollo sin el término que está abajo. Si yo le coloco el término abajo, yo tendría que decir todo esto. Vamos a ver de qué manera lo escribimos. Voy aquí a análisis, le voy a decir sumar. Voy a volver a escribir entre paréntesis -1, todo esto elevado a la n, todo esto lo voy a multiplicar, vuelvo a abrir un paréntesis por x, todo esto lo voy a elevar, vuelvo a abrir un paréntesis, 7 que multiplica a n y yo le sumo 1. Ahora, toda esta expresión la voy a dividir para que me aparezca específicamente el término que me falta abajo. Y el término que me falta abajo es 7, que multiplica a n, y que yo le sumo 1. Lo vamos a hacer con la variable n desde 1 hasta 8. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven en esta expresión, aquí sí me aparecen todos los términos que yo necesito hasta con el número que está abajo. Entonces va a quedar a criterio de ustedes cómo lo pueden comprobar. Lo pongo aquí. Y aquí se pueden ver claramente cómo me da. Ah, no le coloqué el 0, lo hice desde 1, pero aquí está. El x a la 8, el x a la 15, el x a la 15, y así sucesivamente. Entonces, esto va a representar para nosotros la evaluación de esta integral como una serie de potencia. ¿Ok? Los ejercicios para esta parte están en el capítulo 11.9. Ese es del 11.9 de la página 751 del libro de Stewart. Ese libro está en el portal, porque yo lo subí para que ustedes tuvieran el referencial. La otra parte que tenemos que estudiar hoy tiene que ver con algo que se llama la serie de Taylor y de Maclaurin. Ya prácticamente estamos llegando a la parte final de lo que son los desarrollos en serie. Entonces vamos con un teorema. Este teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una función f, es decir, si f se puede representar como una serie de potencias, en A, es decir, para que lo recordemos, que yo tengo una función f de x, cualquiera, y que esa función tiene un desarrollo en serie, y que el desarrollo en serie se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de C sub n. Este C sub n es un valor, es un coeficiente que va a multiplicar a x menos a. Este a que está acá es el a que está referenciado aquí, elevado a la n. Por supuesto que x menos a
tiene que ser menor que R, donde R es nuestro radio de convergencia. Y esto que tengo yo aquí es lo que nosotros llamamos como la representación en serie de potencia de una función. Entonces, si f se puede representar como una serie de potencia en A, como esto, los coeficientes estarán dados por, y ustedes dirán, ¿cuáles son los coeficientes? Los C sub n. Quiere decir que los C sub n van a ser igual a f derivada enésima evaluada en A. Y todo dividido entre n factorial. Y esto va a representar para nosotros la forma de calcular los coeficientes de este desarrollo. Recuerden que aquí, esto que está aquí, significa derivada enésima. ¿Ok? Ahora, si yo sé que la función f de x es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de C sub n, y yo el C sub n lo cambio por esto, entonces esta función la puedo escribir como f derivada enésima evaluada en A sobre n factorial multiplicado por x menos a elevado a la n. Y esto que está acá tiene una representación que sería igual. Si n es igual a 0, aquí me queda la derivada ceroésima. Es decir, la función evaluada en A. ¿Por qué? Porque si es 0 no tengo que derivar. Más la primera derivada de la función evaluada en A sobre 1 factorial multiplicado por x menos a elevado a la 1. Más este es 0, este es 1, ahora viene n igual a 2. Sería segunda derivada evaluada en A por x menos a elevado a la 2. Y todo esto dividido entre 2 factorial. Más f, primera derivada, segunda derivada, 1, 2, tercera derivada, evaluado en A, por x menos a elevado a la 3 sobre 3 factorial. Y yo puedo seguir haciendo esto indefinidamente. ¿Por qué? Porque esto se va al infinito. Este desarrollo se denomina serie de Taylor de f de x en x igual a. Hay algunos libros que dicen, entre comillas, centrada en A. Entonces, esto que tengo acá, que es la última expresión, se denomina serie de Taylor. Recuerden, centrada en A. Por otro lado, si el valor que nosotros consideramos de A lo hacemos 0, entonces la función f de x, esta misma función que yo tengo aquí, yo la puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0
hasta infinito de la derivada de la función enésima evaluada en 0 sobre n factorial multiplicado por x elevado a la n. Y esto tiene un desarrollo. Sería f evaluado en 0, cuando yo sustituyo n igual 0 aquí, más primera derivada, porque n vale 1, entonces aquí va la primera derivada. Lo voy a evaluar en 0. Lo divido entre 1 factorial y lo multiplico por x a la 1. Más, este es n igual 0, este es n igual 1. Ahora viene n igual 2, sería n segunda derivada en 0 por x a la 2 sobre 2 factorial. Más 0, 1, 2. Y vamos a calcular f tercera derivada evaluada en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial. Más punto suspensivo. ¿Por qué punto suspensivo? Porque esto se va al infinito. Entonces tenemos los dos casos. La serie de Taylor, cuando está centrada en A, y a este, que se le llama la serie de Maclaurin. Entonces, la serie anterior se le denomina serie de Maclaurin. Vamos a hacer un ejemplo. Primero, ¿estamos claros con lo que es la serie de Taylor y la serie de Maclaurin? La serie de Taylor está centrada en un número, el A, que puede ser 1, 2, pi, raíz, lo que sea. Y la serie de Maclaurin es cuando A vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Continuamos. Determinar la serie de Maclaurin para la función f de x igual e elevado a la x. Vamos a encerrar esto en una nubecita para que no lo perdamos de vista. Y su radio de convergencia. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir por acá solución. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Resulta que la función f de x es igual a e a la x. Pero si yo tomo la función y yo la derivo, la derivada de e a la x es la misma función. Si yo la vuelvo a derivar, f segunda, me queda e a la x. Yo puedo seguir haciendo esto sucesivamente hasta que llego a la derivada enésima y me sigue dando e a la x. Vamos a escribir bien aquí, segunda derivada. ¿Por qué? Porque la función e a la x es la única que se sigue repitiendo. Ahora, yo tengo que considerar que el f derivado enésimo lo voy a evaluar en 0. Y eso es e elevado a la 0. Y eso me da como resultado 1. Y esto se cumple para todo n. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria
desde n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en 0 sobre n factorial por x elevado a la n va a ser igual. Recuerden que esta función que está aquí es la función f que yo tengo aquí, la que nosotros encerramos en azul, esta. Pero si yo voy a evaluar e elevado a la 0, eso me da 1. Entonces aquí me queda 1. Y x elevado a la 0, eso es 1, por eso me queda el 1. Más, ahora n vale 1. Si n vale 1, me queda la primera derivada. Pero la primera derivada es e. Y si yo lo elevo a la 0, e a la 0, lo voy a escribir aquí, sería e elevado a la 0 multiplicado por x, perdón, me pasé, es a la 1. E elevado a la 1 por x elevado a la 1 sobre 1 factorial. Disculpen ustedes. Cuando yo derivo aquí la función, yo tengo que evaluar aquí en 0. Disculpen ustedes. Entonces, e a la 0, porque lo estoy evaluando, me está dando 1. Más, ahora me queda e otra vez a la 0 por x elevado a la 2 sobre 2 factorial. Y usted dice, profesor, ¿pero por qué e a la 0? Porque resulta de que cuando yo voy a trabajar con la serie de Maclaurin, la serie de Maclaurin se hace cuando a vale 0. Entonces yo tengo que evaluar la función en 0. Es decir, la derivada la tengo que evaluar en 0. Por eso me queda e a la 0, e a la 0, y así sucesivamente. Más e elevado a la 0 por x elevado a la, este es 0, este es 1, este es 2, este es 3, sobre 3 factorial. Más puntos suspensivos. Quiere decir que aquí lo que nosotros acabamos de obtener es el desarrollo en serie de la expresión. Ahora, no está terminada. Nosotros la podemos terminar y decir simplemente de que la función f de x igual a e a la x, yo la puedo escribir como 1 más x sobre 1 factorial más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más puntos suspensivos. Y este sí es el desarrollo en serie de la función exponencial. Ahora ya conseguimos el desarrollo de Maclaurin para esto. Ahora nos falta determinar el radio de convergencia. Recuerden que para el radio de convergencia, ¿qué hacíamos nosotros? Ya va, que escribí mal aquí. ¿Qué hacíamos nosotros? Aplicábamos el criterio del límite. Lo voy a resumir. Era el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Quién era a sub n más 1 para nosotros? Entonces uno dice, bueno, tal cual como se ve en esta expresión, yo tendría que ver aquí, esta parte, cómo se escribe esto como un desarrollo en serie. Entonces, como yo no lo sé todavía, yo vengo y digo, yo tengo 1, tengo x sobre 1 factorial, más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, más puntos suspensivos. Y eso lo puedo escribir yo como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a la n, dividido entre n factorial.
Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Claro, porque observen aquí. Si n vale 0, esto me queda 0 factorial. Recuerden que por axioma, 0 factorial es 1. Y 1 factorial también es 1. Quiere decir que a partir de ellos dos, 0 factorial es igual a 1 factorial. Entonces me queda x elevado a la 0. Me quedaría este primer término. Si n es igual a 1, me queda 1 factorial, que sería este. Y x a la 1, que sería este. Si n es igual a 2, me queda 2 factorial, que sería este. Y aquí me quedaría 2. Quiere decir que esto que está acá es el desarrollo en serie. Si eso es cierto, esto indica de que esto es el término a sub n. Entonces ahora sí puedo aplicar esto. Entonces el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n va a ser igual. Entonces yo digo aquí x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre x elevado a la n sobre n factorial. Esto está en valor absoluto y voy a multiplicar este extremo por este y este extremo por este. Así que aquí me queda x a la n más 1 que multiplica a n factorial sobre n más 1 factorial que multiplica a x a la n. Para poder desarrollar esto, el x a la n yo lo escribo como x a la n por x a la 1, este. El n factorial lo dejo tal cual y este lo desarrollo. Y digo n más 1 y 1 menor que él es n factorial multiplicado por x a la n. Aquí yo puedo simplificar el x a la n con x a la n, el n factorial con n factorial, y lo que me está quedando aquí es simplemente el valor absoluto de x dividido entre n más 1. Pero recuerden que aquí había una sumatoria. El valor absoluto de x es el valor absoluto de x. Pero el valor absoluto de n más 1 es n más 1. Y para que esto sea convergente, esto tiene que ser menor que 1. ¿Ok? Pero si yo le aplico el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x sobre n más 1, eso es lo mismo que el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido entre n más 1. Si n tiende a infinito, 1 entre infinito, esto tiende a 0. Quiere decir que aquí me queda el valor absoluto de x multiplicado por 0. ¿Ok? Y al multiplicar por 0, esto me queda que esto es menor que 1. Entonces, el radio de convergencia son todos los números reales. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque no importa lo que yo sustituya aquí en x, cuando yo lo multiplico por 0, me da 0 y eso siempre va a ser menor que 1. Y si es menor que 1, entonces es convergente. En otras palabras, el radio de convergencia es infinito. Ese es el radio de convergencia. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta sumatoria, a mí me da esto que está aquí. Uno pudiera decir, bueno, vamos a ver, me voy aquí y voy a calcular la sumatoria, calcular la suma. La expresión que voy a calcular es x, que está elevado a la n,
Y todo eso dividido entre n factorial. La variable para mí va a ser n y va a variar desde n igual 0 hasta infinito. Y aquí tengo la forma del x a la n sobre n factorial. Por supuesto que no me está dando, como quien dice, la expresión que me debería dar, porque si comienzo a escribir infinito, esto nunca va a parar. Pero yo puedo calcular una aproximación de la serie y decir yo quiero una suma y escribir aquí y ver qué es lo que me pasa. O nuevamente me puedo ir aquí a calcular una serie y ver con 8 términos qué es lo que pasa. Por ejemplo, voy a escribir aquí x, que está elevado a la n, y lo voy a dividir entre n factorial. La variable es n, y lo voy a hacer desde n0 hasta n8, en serie de potencia. Ya va, pasó algo raro aquí. Ah, ya. Tengo que meterle otra instrucción acá que tengo que buscar, porque no me está dando el desarrollo como tal. Luego reviso la instrucción para dársela correctamente. Entonces, ¿qué conclusión nosotros podemos sacar de esto? Como conclusión, que el número e elevado a la x, yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial. Yo creo que yo les hice un resumen de esto. Déjenme revisar un minutito por acá. Yo creo que yo hice un resumen de esto. No lo recuerdo bien dónde lo tengo, pero yo sé que sí se los hice. Fíjense que aquí hay instrucciones que uno tiene que meter, ¿no? Pero después les doy la clase de esa parte para que ustedes utilicen correctamente el programa. Pero esta es la conclusión a la cual nosotros llegamos. Tomemos otro hojita. Y vamos a colocar aquí teorema. Este teorema lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x y ella es igual a t sub n en x, y ustedes dirán, ¿y esto qué es, profesor? Esto es un desarrollo en serie de Taylor. Así es como se abrevia. T de Taylor más R de n de x. Esto significa el residuo. Entonces, si yo tengo una función que se puede escribir como un desarrollo en serie de Taylor de grado n, y yo le sumo un residuo de grado n en la misma variable x, y además el límite cuando n tiende a infinito del residuo enésimo en x es igual a 0, para los x menos a, es decir, donde están centrados, son menores que el radio de convergencia, entonces podemos concluir de que la función f de x es igual a la suma de sus series de Taylor.
Recuerden, esto significa Taylor. Y esto significa residuo. Normalmente de esta parte yo no hago ejercicios porque son muy laboriosos. Ni con residuos ni con nada de esto. Pero vamos a hacer algunos ejercicios, no con esto, sino con lo que vimos ahora. Determinar la serie de Taylor para f de x igual a e a la x en a igual a 2. Entonces observen, la función es esta. Y este es el centro de la serie de Taylor. Yo escribo por acá, solución. Y procedemos a resolver. Entonces uno dice, profesor, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo sé que si yo tengo la función f de x igual a e a la x, nosotros ya vimos un ejercicio anterior que si yo calculo la enésima derivada de x de esta función, me vuelve a dar la misma función. Pero como yo lo voy a centrar en a, ¿cierto? Yo tengo que calcular la enésima derivada evaluada en 2. Y eso es lo mismo que e elevado a la 2. Porque a es su centro y es el que estoy sustituyendo yo acá en esta definición. ¿Qué indica esto para nosotros? Que cuando yo tomo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima, yo lo tengo que evaluar en 2. Lo tengo que dividir entre n factorial y lo tengo que multiplicar por x menos a, que es 2, elevado a la n. Recuerden que esto que está acá es el desarrollo en serie de Taylor. Fíjense, lo voy a buscar hacia arriba para que lo veamos. Aquí está. Este es el desarrollo en serie de Taylor. El a es 2 y lo demás queda igual. Y eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Ahora, si yo quiero conseguir la expresión de esto, aquí me queda que esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de esta derivada. Pero esta derivada yo la tengo aquí. Quiere decir que yo sustituyo e elevado a la 2. Y todo eso multiplicado por x menos 2 elevado a la n. Y todo eso dividido entre n factorial. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que e elevado a la x, que es esta función, se puede representar como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de e elevado a la 2 por x menos 2 dividido entre n factorial. Y esta es la forma de describir un desarrollo en serie de Taylor utilizando el centro en a igual a 2. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo quiero la serie de Maclaurin para la función f de x igual el seno de x. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución.
Y comenzamos a ver. Resulta que la función f de x es el seno de x, que es esta. Y recuerden que Maclaurin se hace cuando a es igual a 0. Esto implica que si yo digo f evaluado en 0, esto es el seno de 0 y eso es 0. Si yo ahora derivo en x, la derivada del seno es el coseno de x. Quiere decir que la derivada evaluada en 0 es igual al coseno de 0 y el coseno de 0 es 1. Si yo hallo la derivada segunda de x, la derivada del coseno es el menos seno. Quiere decir que la segunda derivada evaluada en 0 es igual al menos seno de 0. Y eso es 0. Si yo hallo la tercera derivada, la derivada del seno es el coseno, entonces me queda menos el coseno de x. Quiere decir que la derivada tercera en 0 es igual a menos el coseno de 0. Y el coseno de 0 vale menos 1, porque aquí es negativo. Si yo ahora hallo la cuarta derivada, la derivada del coseno es el menos seno. Con este menos me queda seno de x. Quiere decir que la cuarta derivada, evaluada en 0, es igual al seno de 0. Y el seno de 0 es 0. Es decir, partí con seno y en la cuarta derivada vuelve a aparecer el seno. Y esto ocurre porque resulta de que las funciones son periódicas. ¿Ok? Esto se repite en un ciclo de 4. ¿Ok? Entonces nosotros podemos escribir la serie de Maclaurin de la siguiente manera. F evaluada en 0 más F' evaluada en 0 sobre 1 factorial por X más F segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial por X a la 2 más F evaluada en 3 sobre 3 factorial evaluado en 0 por X a la 3 más F evaluado en 4, cuarta derivada, evaluada en 0, 4 factorial más punto suspensivo. ¿Por qué más puntos suspensivos? Porque las series se van al infinito. Si yo voy a evaluar cuánto vale f en 0, ya lo tengo aquí, porque f en 0 vale 0. Entonces yo coloco aquí que esto es igual a 0. F' evaluado en 0. F' evaluado en 0 vale 1. Entonces aquí me queda que esto es 1 por x sobre 1 factorial. F segunda. F segunda me dio 0. Entonces me queda aquí que esto es 0 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 factorial. Más f tercera. Pero f tercera me dio menos 1. Entonces coloco aquí que esto es menos 1 por x a la 3 sobre 3 factorial. Más f evaluado en cuarto es 0 por x elevado a la 4 sobre 4 factorial. Más puntos suspensivos. 0 no tengo por qué escribirlo. 1 por x entre x al factorial, entre 1 factorial, eso es x. Porque recuerden que 1 factorial es 1. 0 por x, eso es 0. No tengo por qué escribirlo. Aquí sí me queda menos x a la 3 sobre 3 factorial. X a la 4 se hace 0. ¿Cuál vendría aquí? Vendría
x a la 5 sobre 5 factorial. Menos. X a la 6 no aparece, pero si aparece x a la 7 sobre 7 factorial. Más, coloco puntos suspensivos y esto lo puedo escribir como un desarrollo en serie, porque esto va a ser la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito y escribo menos 1. ¿Por qué escribo menos 1? Porque necesito que me aparezca el más menos y lo elevo a la n. Y aquí voy a escribir x elevado a la 2n más 1 y dividido entre 2n más 1, porque el exponente y el denominador son los mismos. Pero aquí tengo que escribir entre paréntesis factorial. Y si ustedes ven acá, esto que está aquí va a representar para nosotros el desarrollo. Este es el desarrollo en serie de potencia. Y esta es la serie que me describe a mí a la función seno precisamente en ese valor. Entonces, como conclusión, el seno de x va a ser igual x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más punto suspensivo, y eso es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, que fue lo que nos dio aquí, por x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 entre paréntesis factorial. Y aquí tengo el desarrollo en serie de potencia de la función seno. Vamos a hacer la del coseno para que ustedes vean cómo se alternan. Entonces, colocamos acá ejemplo y decimos determinar la serie de Maclaurin para f de x igual coseno de x. Recuerden, a es igual a 0. Esta es nuestra función nueva y Maclaurin siempre se hace en a igual 0. Escribo solución. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y tenemos que hacer todo este procedimiento? No. Recuerden que nosotros trabajamos con las derivadas. Si yo tengo el coseno de x, yo sé que si yo derivo respecto de x a la función seno de x, la derivada del seno me da el coseno. Pero el seno ya lo hallamos porque lo tenemos aquí. Quiere decir que en esta parte yo lo que tengo es que hacer derivar respecto de x lo que me dio aquí. Y lo que me dio aquí fue x menos x a la 3 sobre 3 factorial. Y lo escribo. X menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más, y escribo mis puntos suspensivos. Quiere decir que el coseno de x, que es la derivada respecto de x de la función seno que nosotros ya calculamos, es la derivada de x es 1. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 sobre 3 factorial. La derivada de x a la 5 es 5x a la 4 sobre 5 factorial. La derivada de x a la 7 es 7x a la 6
sobre 7 factorial. Y así sucesivamente, porque estamos calculando los términos. Eso implica que el coseno de x, que es igual a la derivada respecto de x del seno de x, es igual a 1 menos 3x al cuadrado sobre 3 factorial, que lo puedo escribir como 3 por 2 factorial, más 5x a la 4 sobre 5 por 4 factorial, menos 7x a la 6 sobre 7 por 6 factorial, más puntos suspensivos. Simplificamos este 3 con este 3, este 5 con este 5, este 7 con este 7, y lo que nos está quedando es que el coseno de x va a ser igual a la derivada del seno, pero nos dio esto. 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, menos x a la 6 sobre 6 factorial, más puntos suspensivos. Ah, pero esto se puede escribir como una sumatoria. Se puede escribir como la sumatoria desde n igual a 0, ¿cierto? Hasta infinito de menos 1 elevado a la n. ¿Para qué? Para que me dé la alternabilidad. Multiplicado por x elevado a la 2n, para que me den los pares de las potencias. Dividido entre 2n, todo entre paréntesis, factorial. Y esto es el desarrollo en serie de potencias de la función coseno. Ya tengo aquí la función seno y ya tengo aquí la función coseno. Preguntas al respecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen determinar la serie de Maclaurin para la función f de x igual a x que multiplica el coseno de x. Es decir, el producto de dos funciones. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo hacemos esta parte? Bueno, resulta de que nosotros ya conocemos el desarrollo del coseno, porque el desarrollo del coseno lo tenemos aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo x y lo multiplico por el coseno de x, eso es lo mismo que x y lo multiplico por la sumatoria de lo que me dio aquí. Desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n. Todo eso multiplicado por x elevado a la 2n, dividido entre 2n factorial. Por supuesto que este x que tengo aquí, yo lo puedo pasar dentro de la sumatoria porque es un operador. Así que me queda que esto es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n. Como este x y este x son la misma base, me queda x elevado a la 2n y le sumo 1, porque el exponente es 1, y todo dividido entre 2n factorial. Y resulta que este es el desarrollo en serie para la función x coseno de x.
Vamos a hacer otro ejemplo para que vamos cerrando el día de hoy. Supongamos que ahora a mí me dicen representar f de x igual al seno de x como una suma de su serie de Taylor. Pero la vamos a centrar en a igual a pi tercio. Entonces uno dice, bueno, copio solución y procedemos a resolver. Primero, la función f de x vale el seno de x. Aquí está. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar f en pi tercio. Es decir, seno de pi tercio. Y el seno de pi tercio es la raíz de 3 dividido en 2. Pueden usar unas tablas o lo pueden hacer por aquí y decir, por ejemplo, seno entre paréntesis y vamos a calcular pi tercio, que es porcentaje pi dividido entre 3. Me pongo afuera y si ustedes ven, aquí le da raíz de 3 partido en 2. Solo voy a copiar esto para que ustedes tengan el referencial y puedan hacer los cálculos en específico. Aquí está. Para que ustedes tengan el referencial. Y pueden hacer los otros cálculos. Si yo voy a calcular f', la derivada del seno es el coseno de x. Quiere decir que f' evaluado en pi tercio es el coseno de pi tercio. Pero el coseno de pi tercio es 1 dividido por 2, 0,5. Si yo voy a calcular la segunda derivada de x, la derivada del coseno es el menos seno de x. Quiere decir que la segunda derivada evaluada en pi tercio es igual a menos el seno de pi tercio. Y aquí me queda que esto es menos la raíz de 3 sobre 2. Vamos a calcular la tercera. 1, 2, 3. Tercera derivada. Si yo voy a calcular la derivada del seno, me queda menos el coseno de x. Quiere decir que la tercera derivada evaluada en pi tercio, en pi tercio, es igual a menos el coseno de pi tercio. Y eso me da menos 1 sobre 2. Si yo vuelvo ahora a derivar coseno, me aparece seno. Es decir, que es periódica porque se va repitiendo cada 4 veces. Entonces, el patrón se repite cada 4 veces. Entonces, para yo poder hallar este desarrollo de la función seno, entonces yo puedo decir que el seno de x va a ser igual. Entonces ustedes dicen, la función evaluada en pi tercio más la primera derivada evaluada en pi tercio multiplicada por x menos su centro, que es pi tercio, todo dividido entre 1 factorial, más la segunda derivada evaluada en pi tercio multiplicada por x menos su centro elevado a la 2, todo dividido entre 2 factorial, más la tercera derivada evaluada en pi tercio multiplicado por x menos pi tercio elevado a la 3 sobre 3 factorial. Recuerden que ya el cuarto se repite, por eso no lo hacemos más. Entonces digo allá aquí puntos suspensivos. Ahora, este valor, este valor, este valor y este valor los calculamos aquí.
raíz de 3 sobre 2, 1/2. Entonces yo lo que hago es que sustituyo. Así que aquí me queda que el seno de x es igual. ¿Cuánto vale la función en raíz de 3 sobre 2? En pi tercio era raíz de 3 sobre 2, disculpe. Después aquí me queda más. ¿Cuánto vale la primera derivada? Perdón. 1/2 sería 1 sobre 2 multiplicado por 1, perdón, por 1 factorial. Este 1 factorial es este. Y aquí multiplica x menos pi tercio. Más, ahora voy con este. La segunda derivada nos dio menos raíz de 3 sobre 2. Entonces yo aquí escribo, vamos a borrar aquí esto. Vamos a escribir de una vez aquí el signo, menos raíz de 3 sobre 2. Pero eso va multiplicado por 2 factorial. Multiplicado por x menos pi tercio elevado a la 2. Que sería este. Más. Aquí me queda tercera derivada. Y la tercera derivada me dio menos 1/2. Entonces aquí va, no va más, sino que va menos. Menos 1 sobre 2 multiplicado por 3 factorial, que es este que está aquí. Y todo eso multiplicado por x menos pi tercio, que es su centro, elevado a la 3. Más puntos suspensivos. Y aquí tengo el desarrollo en serie de esta función. Ahora, por supuesto que esto se puede escribir como una sumatoria, ¿no? Porque esto sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito y nos ponemos a detallar. Resulta que aquí aparece la raíz de 3. Aquí aparece la raíz de 3. Pero aquí no. Yo voy a escribir aquí raíz de 3. Y lo voy a multiplicar por menos 1 elevado a la n. De tal manera que se pueda presentar la alternabilidad. Ahora observen, aquí tengo 2, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. Es decir, que aquí me queda 2 que multiplica a 2n factorial. ¿Por qué? Si n es igual a 0, aquí me queda el 2, porque este es 0. Y este 2 es este 2. Y si n es igual a 0, esto es 1 y me queda raíz de 3, que es este. Ahora, si n es igual a 1, aquí me queda menos. Ya va, déjeme chequear bien. Ah, ya, pero es que me faltó. Multiplicado por x menos pi tercio elevado a la 2n. Sí, y si n vale 1, ya. Déjeme chequear bien. Aquí me está dando los términos en la raíz, pero me faltan más términos. Entonces, lo que tengo que hacer es que le voy a sumar otra sumatoria a esta. Y voy a decir desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, sobre 2 que multiplica a 2n más 1 y que multiplica a x menos pi tercio elevado a la 2n más 1. Esto lo estoy haciendo para que me aparezcan los que tienen raíz de 3 y los que no tienen raíz de 3. Es decir, que en esencia
Este seno se puede escribir como esta sumatoria más esta sumatoria que está acá. No se ve tan sencillo, pero lo vamos a dejar por hoy hasta aquí para que en la próxima clase retomemos esta parte.